Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Carlos Sosa y el día de hoy vamos a ver cómo texturizar propiamente metal. Pueden checar un poco de mi trabajo en mi sitio web que es www.carlososa3d.com y aquí tengo algunos de mis trabajos. Me gusta trabajar bastante superficies duras y pueden ver que el día de hoy les voy a mostrar algunas de las técnicas que he utilizado para estos de aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a trabajar con este pie de un robot que es de la película de la Blender Foundation de Tears of Steel, pero ustedes pueden trabajar con cualquier objeto metálico. La idea es que fíjense que tenemos varias partes aquí por separado, entonces vamos a ver cómo hacer para que esto se convierta en una sola pieza al momento de texturizar, porque esto puede a veces tener un rig independiente para que se mueva cada una de estas partes, pero pintar una por una va a ser muy complicado, entonces necesitamos ver la forma de optimizar el tiempo, el momento de texturizar y vamos a ver cómo hacer eso de ahí. Lo primero que vamos a hacer es descargarnos una textura, entonces van a ir al sitio de www.textures.com y van a buscar la palabra metal y en este caso yo me he bajado esta textura de aquí porque fíjense que tiene unos gastados, tiene unos raspones ahí y va a funcionar bastante bien. Siempre es importante el momento de, antes de comenzar a texturizar, analizar y estudiar bien cómo funciona en la vida real el objeto que vamos a texturizar. Entonces yo también he colocado aquí, por ejemplo, un ejemplo de cómo funciona más o menos el metal. Entonces fíjense que el metal puede tener rayones gastados, estos gastados de los bordes son sumamente importantes. También el brillo que tiene el metal es algo que tenemos que trabajar. Y para comenzar, lo primero que vamos a hacer es colocar unas pequeñas luces también para poder ver qué es lo que estamos haciendo. Porque en el momento, si es que yo hago un render, ahorita estamos trabajando en Cycles, todavía no tengo ningún tipo de objeto ni de luz para ver. Entonces siempre también es recomendable el momento de iluminar, trabajar completamente desde cero, sin ninguna luz, para que no me estorbe nada y poder controlar todo el proceso de la iluminación. Entonces voy a colocar primero un plano. La razón por la que voy a utilizar un plano para iluminar es porque el plano produce reflejos y se va a reflejar en el material tipo metálico, porque si es que queremos que algo funcione con reflejos, material como metal, pero no tenemos nada que reflejar, entonces no va a funcionar. Por lo tanto, a este plano de aquí le voy a poner un material de tipo emisión. Luego le puedo duplicar también y voy a poner otro, pero que esté en la parte de arriba. Así. Entonces solo voy a definir como una luz principal y una luz secundaria. Y fíjense que si hago un previo de render, automáticamente ya puedo ver que tengo un poco de iluminación ahí. Puedo aumentar el valor, puedo jugar un poco con esto de acá. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser colocar una cámara, porque no tengo nada todavía aquí. Entonces con Shiva voy a colocar una cámara y desde el modo perspectiva con la tecla 5, si yo aplasto Control Alt y 0, mi cámara se va a colocar exactamente desde donde yo estaba en mi vista de perspectiva. Entonces fíjense que ahora con Shift Z puedo tener un previo del objeto que vamos a texturizar. Podemos también colocar un piso para que los rebotes indirectos de la luz en el piso y los reflejos del piso también eh, nos ayuden. Sí, entonces tenemos, fíjense, esto de aquí. Quizás me puedo acercar un poco más. Ya, entonces este es el objeto que vamos a comenzar a texturizar. El primer paso va a ser activar unos pequeños add-ons que vienen en el Blender, que son los que nos van a servir para realizar nuestro trabajo mejor. Entonces me voy a ir acá a File, Preferencias del usuario. Se demoró. Y el primero que voy a buscar es la palabra Node, N-O-D-E. Y aquí me va a aparecer este de aquí, que se llama Node Wrangler. Entonces vamos a asegurarnos de que este checkbox de aquí esté también activo. Ya les voy a explicar luego qué es lo que hace este de aquí. Y luego van a buscar también la palabra Atlas. Y les va a aparecer este otro nodo de aquí, perdón, este otro add-on de aquí que se llama V Texture Atlas, que también es súper útil y también ya les voy a explicar para qué sirve, pero necesitamos tener activo esos dos. Una vez que los hemos activado, le voy a dar clic en salvar preferencias del usuario para que se queden siempre activos. Ahora sí, una vez con esto de aquí, lo que voy a hacer es me voy a abrir un poco de espacio.
a esta ventana acá arriba la puedo convertir en mi editor de nodos y a la de abajo en mi editor V, ¿sí? De Vs, para ir siempre viendo lo que voy haciendo mientras texturizo. Entonces el primer paso va a ser crearnos, no, primero vamos a organizarnos un poco mejor. Voy a seleccionar mi cámara, el piso y las luces, y con la tecla M les voy a colocar en la segunda capa. Si quiero ahorita solo tener esto de aquí. Porque lo primero que necesitamos hacer necesariamente en este caso va a ser tener las coordenadas V para lograr que nuestro mapeado, que nuestras texturas sepan dónde colocarse. Entonces, eh, necesariamente lo primero que tenemos que realizar va a ser marcar los cortes de donde queramos que se abra nuestra Mazda. Es como que si fuera una caja, necesitamos que esta caja, digamos, pase de las 3 dimensiones a las 2 dimensiones y se quede completamente plana para que la textura sepa dónde colocarse. Es decir, si yo le digo acá, le doy un unwrap, unwrap, fíjense qué es lo que pasó. Tengo aquí ya abierta esta parte de aquí y fíjense que tengo ya previamente unos cortes que venían ya en este modelo hecho por la Blender Foundation. En el otro lado es exactamente lo mismo. Fíjense, voy a abrir el mapa V y tiene ya las coordenadas. En su caso, dependiendo del modelo que tengan, tendrán que realizar manualmente los cortes. ¿Cómo hacen para realizar los cortes? Simplemente tenemos que seleccionar el lugar donde queremos que se marque el corte, el momento de abrir nuestra Mazda o nuestra coordenada V. Lo voy a marcar y voy a aplastar Control E y decirle Mark Sim. Entonces el Mark Sim va a hacer esta línea roja de aquí y el momento en que yo mapee con unwrap, lo que está haciendo es que está abriéndome mi coordenada V de manera mucho más ordenada y va a hacer que la textura funcione mejor. Entonces tengo que hacer con todas las partes de esto de aquí. Fíjense, voy a hacer un unwrap. Previamente ya están hechos, fíjense, ya tiene hecho la separación con el Mark Sim. Y le voy a decir unwrap. Entonces en cada una de estas necesito tener ya abierta mi coordenada V, porque si es que no coloco mi coordenada V, la textura no va a saber dónde colocarse. Puedo utilizar otro tipo de coordenadas, como la del objeto o la generada, pero siempre es mejor la V porque tenemos mucho más control acerca de cómo estamos abriendo nuestra masa. Entonces una vez que tenemos ya una coordenada V para cada una de las partes de este pie de aquí, el siguiente paso es necesitamos facilitar nuestro trabajo, porque si es que tenemos que comenzar a texturizar una por una, va a ser un trabajo sumamente largo. Imagínense en un robot que tenga, qué sé yo, unas 500 o 1000 piezas, hacer una por una sería una eternidad. Por lo tanto, necesitamos buscar la forma de simplificar nuestro trabajo y tener que trabajar solo una textura y que esa textura funcione en cada una de estas partes de aquí. Y para eso necesitamos que estas partes compartan el V, tengan el mismo V. Y eso lo hacemos con el addon que activamos en un inicio que se llama el Atlas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir acá a mi panel de render, voy a ir hasta el final y fíjense que acá tenemos uno que dice Texture Atlas, ¿sí? Es el que activamos hace un momento y es el que nos va a servir para realizar esto de aquí. El siguiente paso voy a seleccionar todos los objetos con los cuales yo quiero crear y que tengan un mismo V y voy a crearme un nuevo mapa. Le voy a decir clic en el signo de más, le voy a poner un nombre, le voy a poner el nombre piebot y le voy a decir OK. Y fíjense qué es lo que creo, me creó un nuevo mapa. Yo puedo definir el tamaño de este mapa de aquí dependiendo de la textura que yo quiera. En este caso le voy a escoger de 2048 píxeles por 2048. Es el tamaño de los píxeles que quiero para mi textura. El siguiente paso va a ser añadir estos elementos que seleccioné a este grupo. Entonces le voy a decir añadir seleccionados. Add selected. ¿Sí? Fíjense que si es que deselecciono con A y vuelvo a decirle acá seleccionar grupo, ya está seleccionado, ya está este grupo de aquí, ¿sí? Este es el grupo que está contenido dentro de este piebot. Y el siguiente paso va a ser darle clic en este botón de acá abajo donde dice Start Manual Unwrap. Va a demorarse un momento y fíjense qué es lo que hizo. Le juntó nuevamente a todos mis objetos en un solo objeto.
sin importar qué modificador tenga. Puedo tener uno que tenga un modificador mirror, otro que tenga un modificador solidificar. Cada uno puede tener un modificador diferente, puede estar ya anclado a un hueso en el rig. Pero el momento en que hago esto, les va a juntar nuevamente a todos. No les va a dañar. Si se perdieron los modificadores no importa. Luego va a volver todo a la normalidad. Pero está haciendo esto para que nos permita compartir y usar solo un V. Entonces fíjense que ahora ya está todo aquí hecho una mezcolanza. Entonces le voy a decir ahora sí U unwrap. ¿Y qué es lo que logramos? Que ahora en este mapa de 2048 por 2048 que creamos, está todas las piezas aquí. Es decir, solo tenemos que pintar esto una vez y no tenemos que pintar ya pieza por pieza. Entonces una vez que tenemos esto en un solo mapa V, vuelvo al modo objeto y le voy a decir Finish Manual Unwrap. Y ahora, fíjense que volvió a la normalidad, es decir, en caso de que haya tenido modificadores, que hayan tenido diferentes características cada uno, vuelven a recuperar sus características de objeto propias, vuelven a ser un objeto separado, pero la diferencia es que ahora si es que yo entro al modo edición, fíjense que puedo ver que el V es un V compartido, cada una se encuentra ahora ya en partes diferentes compartiendo un mismo V en general. Entonces eso es lo que necesitamos para facilitar nuestro trabajo. Una vez que tenemos esto de aquí, ahora sí me voy a comenzar a trabajar con mis materiales. Lo primero que quiero hacer, voy a colocar un material para todas estas piezas de aquí. Entonces me voy a ir a mi panel de materiales y voy a darle clic en nuevo. Voy a crear el material, la versión debe ser su Blender 279 para que tengan este material de aquí, Principlet BSDF. Entonces voy a colocar un material Principlet y le voy a poner de nombre metal. Necesito que ese material esté en todas las partes, asignado a todo. Entonces lo que voy a hacer es voy a seleccionar con Shift. Fíjense, tengo seleccionado el metal en la parte que tiene ya el material. Luego con Shift voy a seleccionar el resto, cada una de las partes. Me faltó esto de acá. Y le voy a decir Control L, hacer un link del material. Era al revés. Selecciono todas y luego selecciono la que quiero que obtengan el material. Le digo Control L, material. Ahora sí funcionó. ¿Sí? Seleccioné todas y al final seleccioné la que tenía el material que quiero que todas utilicen. Le digo Control L, materiales. Y ahora todas están compartiendo ese mismo material. Voy a activar mis luces que estaban en la otra capa. Y voy a ver que tenemos en efecto y ahora un material brilloso que es el material del Principlet que está por acá arriba. Entonces lo primero que quiero es convertirla esto en un material metálico. ¿Sí? Entonces el metal, donde dice metallic, voy a aumentarle hasta 1. Fíjense que ahora es un material como cromado. Luego ya vamos a jugar con las diferentes, algunas opciones de aquí que nos van a servir. Pero por el momento tenemos ya todos los objetos compartiendo un mismo material. El siguiente paso va a ser ahora sí colocar nuestra textura. Entonces simplemente voy a buscar mi textura, en mi caso está por acá, la textura que nos descargamos, y le voy a arrastrar. Este de aquí es el color, entonces le conecto con la base del color. Ahora sí aparece, fíjense que aparece ahí, ya podemos ver aquí a la textura, ¿no es cierto? Está demasiado grande. ¿Cómo hago para hacerle más pequeña esta textura de aquí? Para eso es lo que activamos también nuestro add-on que se llamaba Node Wrangler, porque nos va a facilitar algún trabajo aquí en los nodos. Entonces si yo selecciono mi imagen de textura acá y aplasto el comando Control T de transformar, Control T, fíjense que van a aparecer mis controladores automáticamente de los nodos. Y voy a aumentar aquí la escala a un valor mayor para que todos estos gastados y principalmente estos raspones que tenía la textura comiencen ya a aparecer en el material. Tenemos ya una textura, fíjense, con rayones, raspones aquí. Si es que está muy grande, quizás 8 sea un poco mejor. En caso de que quieran que su robot sea de color rojo, está bien, pero en mi caso quiero que sea un color más neutro, más como el gris. Por lo tanto, luego de mi textura voy a colocar con Shiva en mis nodos, en la categoría de color, el que se llama Hue Saturation. Y le voy a bajar la
saturación, puedo colocarlo, puedo hacerlo con este de aquí, es una de las opciones. La otra opción es con un converter aquí color ramp. ¿Sí? En mi caso vamos a ver que me gusta utilizar bastante estos color ramps, son muy útiles. Gráfica digitales siempre funciona bastante con lo que son grises y blancos y negros, controlar lo que son mapas. Entonces con este fíjense que puedo controlar de qué color, qué tan claro, qué tan oscuro es mi textura. ¿Y para qué me sirve también el Node Wrangler que activamos en los add-ons? Cuando yo doy Control Shift clic sobre cualquiera de mis nodos, me va a mostrar exactamente qué es lo que hace solo ese nodo de ahí, sin el shader del príncipe ni nada. Solo me va a mostrar la textura o lo que sea que esté utilizando y me va a mostrar exactamente qué es lo que hace. Entonces, digamos que yo quiero aumentar un poco los valores de blanco aquí. Fíjense que automáticamente me va a comenzar. Quiero subir el contraste, entonces automáticamente me va a mostrar solo como lo que estoy haciendo en la textura, sin necesidad de tener que llevarle al Photoshop para hacer una corrección de color ahí, sino que lo hacemos todo directamente desde los nodos en el Blender. Control Shift clic sobre mi shader de Principled para... No, quizás está muy oscuro. Ahí. Lo principal es que pueda ver los raspones y los rayones que teníamos por ahí. Puedo jugar también un poco con la rugosidad, quizás está muy fuerte. Me parece que ya la había movido, pero voy a colocar la rugosidad en otro valor que al menos me permita ver mejor eh, mi textura. Entonces fíjense que ya puedo ver aquí mi textura como está funcionando mejor. El siguiente paso va a ser darle un poco de relieve a esto de aquí, que lo podemos hacer de dos formas, con un mapa de bump o bump o con un mapa de normales. En mi caso, si quieren hacer un mapa de normales o crear los diferentes mapas, también pueden irse a este sitio web. Si es que buscan normal map en Google, la primera opción que les va a dar es esta de aquí, que se llama cpetri.github.io, que es un sitio gratis donde podemos crear nuestros diferentes mapas para el momento de texturizar. Entonces, si es que yo simplemente arrastro mi textura acá al sitio, se va a demorar un poco, pero a la final lo que va a hacer es que fíjense que me va a dar los mapas de lo que necesitamos. Se va a demorar porque la textura en ese caso tenía una más grande. Mm, ujú, 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 mm. Veamos un intento más. La coloco ahí y en un momento me debería mostrar. Ah, ahí está. Fíjense que aquí me da las diferentes opciones para las texturas. Entonces, si quiero, por ejemplo, esta textura de la normal, puedo inclusive modificar aquí algunas cosas de los valores, pero le puedo decir descargar. Sí, me puedo descargar esta textura de aquí, entonces van a descargar esa de ahí, de la normal. Les va a dar un link para que se descarguen eso de ahí. Y la otra que necesitamos, la más importante, es esta de acá, la que dice especular. ¿Sí? Entonces una vez que se hayan descargado la de la normal, también se irán acá a la que dice especular. Fíjense, ahí puedo ya guardar. Entonces eh, le voy a guardar en mi escritorio la que se llama normal map. Y me voy también a esta de acá. Me voy a ir a la de especular y le voy a decir download para también bajarme esa textura de ahí. Se demora un poco, aquí está especular. En verdad esas son las dos principales que vamos a necesitar. Podemos crearnos también un bump si es que queremos adentro, pero esas son las dos principales. Entonces fíjense, ahí está, podemos ver ya mi textura metálica. Entonces en la referencia que les había mostrado, lo principal del metal siempre va a ser el relieve que tiene, pero también estos gastados que muchas veces se pueden ver en los bordes, ¿no es cierto? En las partes del metal se va gastando, podemos poner también si queremos luego manchas. Pero vamos a hacer lo principal, que sería controlar el especular, controlar el relieve y controlar estos bordes para que se vea como más gastado en ciertas áreas del metal. Entonces, el primer paso va a ser, voy a llevar acá a mis nodos mi textura de normal, que está acá, normal map. Entonces voy a arrastrarle acá al Blender. ¿Sí? El primer paso es que necesito, le voy a hacer más grande esto de aquí, ahí están mis nodos. Necesito que esta textura de la normal que colocamos acá tenga la misma coordenada, es decir, tenga el mismo V y el mismo tamaño del V. Entonces vuelvo a conectar también esta de acá
a la normal. El siguiente paso, necesito que esta no sea una textura de color, que no tenga información de color, sino que escojo esta que dice Non Color Data. Luego necesito colocar este color acá en la normal, pero necesito hacerle que pase por otro nodo. Entonces me voy con Shift a mis nodos, a la categoría que se llama Vector, y voy a colocar el que dice Normal Map. Este es el nodo que va a controlar la intensidad de este Normal Map. Le voy a conectar, voy a volver a mi pantalla y van a poder ver que en el render ahora sí se va a ver como que los gastados realmente están yéndose hacia adentro. Dejémosle que procese un rato y fíjense, quizás puede ser que esté muy fuerte, entonces para eso teníamos el controlador acá donde dice fuerza, es donde le voy a poner quizás un número menor, 0.5. Ya dependerá de la textura también o qué tan exagerado quieren que se vea eso de ahí. Entonces fíjense que puedo ver que ahora ya sus raspones se ven reales, están funcionando como realmente se estuvieran yendo hacia abajo. El siguiente paso va a ser controlar mi especularidad, es decir, no toda esta superficie de metal tiene la misma especularidad, habrá partes que son más brillantes y otras menos brillantes. Las partes más brillantes van a ser las que tienen los raspones, porque es como que está revelándome el metal que se encuentra ahí, mientras que el otro podría ser como más una pintura. Por lo tanto, para eso necesitamos nuestro mapa de especular. Entonces voy a arrastrar este mapa de especular y le voy también a poner por acá en mis nodos. ¿Dónde se fue? Acá está. Voy a volver a hacer esto más grande para que vean bien. Y mi mapa de especular, abramos un poco de espacio en estos nodos, deberá ir conectado acá, al que dice rugosidad o roughness. Necesito también que tenga la misma coordenada que los otros, por lo tanto, conecto acá. Y luego sí conecto a este a la rugosidad. Pero para poder controlar bien en qué parte se aplica más o menos el brillo, voy a colocar también aquí un color ramp. Si es que yo me voy acá a mis nodos, hagamos ahora sí un poco más grande esto. Si es que yo aplazo control shift clic acá, puedo ver qué es lo que está haciendo mi mapa de rugosidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La parte más brillosa no necesitamos que sea de color blanco. Esto puede ser un poco confuso. El blanco tal vez nos parecería que debería ser más brillante, pero a la final, en verdad, lo que necesitamos es que las partes que queremos que sean más brillantes, necesitamos que sean de color negro. Entonces voy a invertir este color ramp, ¿sí? Para que los rayones se hagan de color negro. Y esto sí voy a conectar en la rugosidad, como ya habíamos colocado hace un momento. Control Shift clic en el Principlet para ver qué es lo que está haciendo. Sí, puedo ver que ahora en las partes donde tengo los rayones está siendo un poco más brilloso también el material. Entonces, si quiero que sea algo más brilloso, lo tengo que hacer más oscuro, no más blanco. Entonces, si es que quiero que toda la textura en general se haga un poco más brillosa, voy a bajarle de acá. Y van a ver como ahora el metal se va a ver mucho más como un metal tipo cromado. Quizás está mucho, entonces tienen que ir controlando ya eso con el color ramp. Entonces podemos arrastrar desde aquí o también podemos bajarle, en vez de que sea negro, hacerle que sea un poco más gris. Pero fíjense cómo ya esta textura comienza a funcionar como que fuera un poco ya más real, ¿no es cierto? Tenemos ya el relieve, ciertas partes más brillante que otras. Y el último paso eh, va a ser hacer que los bordes sean un poco más gastados que el resto. Para hacer esto funciona mejor cuando estamos utilizando el modificador Subdivision Surface. En este caso, fíjense que si es que selecciono una de las partes y me voy a mis modificadores, tienen un modificador Subdivision Surface. En caso de que no tengan un Subdivision Surface, no va a funcionar. En caso de que tengan un modificador Bevel, por ejemplo, o biselado, en ese caso la mejor técnica muchas veces es simplemente llevarme toda esa coordenada V que sacamos y pintar estos gastados en el Photoshop o en cualquier otro programa como el GIMP o el Krita, pero simplemente tienen que pintarlo en blanco y negro como vamos a hacer ahora, pero como tenemos Subdivision Surface podemos hacerlo directamente desde acá del Blender. ¿Cómo funciona esto de aquí? Voy a aplastar Shift A,
Me voy a la categoría que se llama Input y voy a colocar este nodo que se llama Geometría. Aquí en el nodo Geometría hay un nodo que dice Pointiness. Voy a dar Control Shift Clic hasta que se conecte ese nodo de ahí. Uno más. Se me pasó. Está pensando. Ya, ahí está. Fíjense que puedo ver que como que me está mostrando un poco la información de estos bordes de aquí. Obviamente no lo está haciendo como yo quisiera, entonces nuevamente el conocido y famoso color RAM que me encanta utilizar, sirve para muchísimas cosas. Y le voy a comenzar a aumentar el negro y el blanco también, hacia acá le voy a traer. Entonces necesitamos más o menos esto de aquí, por ahí, un poco menos. Pero fíjense qué es lo que está haciendo. Lo que está haciendo es automáticamente está detectando los bordes del objeto y les está haciendo más claros que el resto, que es exactamente lo que queremos para poder falsear ese texturizado del metal, de que se vea mucho más gastado en los bordes. Creo que tenía justo en este de acá, si podemos ver este ejemplo que yo tenía. Fíjense cómo el metal, las partes de los bordes es mucho más gastado. Pueden buscar también en ejemplos a veces mucho más reales. Sí, pero estos gastados que pueden ustedes encontrar siempre en los bordes del metal es lo que va a hacer que se vea mucho más real. Como este de acá también que les mostraba. Sí, las esquinas están como más gastadas. Entonces lo vamos a lograr de esta forma. Lo primero que necesito hacer es utilizar esta información en mi nodo de color. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar mi nodo de color, ¿no es cierto? Que se había conectado acá a la base de color. Voy a colocar un color mix. Acá tengo un color mix y le voy a conectar con el mismo. Pero en el de abajo voy a colocar un tono y saturación. Entonces, fíjense lo único que estoy haciendo. Estoy conectando la textura, esta textura que era esta de acá, la del color. Fíjense, ahí está el color. Estoy conectando dos veces a través de un color mix, pero una le estoy haciendo que pase a través de un tono y saturación, de un hue saturation. ¿Para qué me va a servir esto de ahí? Pongo el factor en 1. Voy a conectar esta información del pointiness donde dice factor, donde dice fac, que es como una máscara. Y voy a aumentar el valor, por ejemplo, pongámosle bastante exagerado, 10. Y ahora sí, fíjense que lo que está haciendo, está haciendo que la textura, esta de aquí, fíjense, súper blanca, es prácticamente blanca, y la otra era la normal, ¿no es cierto? Entonces está haciendo que en estas partes de acá se haga más como gastado esto de aquí. Y si vemos ya en nuestro Principlet, van a ver que podemos ver ya que esa pieza de metal muestra ya estas partes como mucho más gastadas, lo cual ya comienza a hacer que el metal se vea mejor también. Creo que está todavía muy oscuro quizás este de aquí. Puedo bajarle un poco los grises para que no sea tan brilloso. Eso dependerá del tipo de metal que quieran. Entonces tenemos ya por ahí, ¿no es cierto? Metal gastado. Un poco menos gastado. Un poco más. No tan brilloso. Ahí me funciona un poco mejor. Pero ahora el último paso va a ser que igual estos bordes de aquí no deberían tener la misma cantidad de brillo que el resto. Deberían ser más brillosas que el resto de la textura. Y eso es lo que controlaba nuestro mapa de rugosidad, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que aumentarle este valor que teníamos por acá arriba a este el que entraba en el roughness. Entonces en el que es del roughness voy a colocar también un color mix. Y necesito juntarlo con la textura que venía del pointiness. Entonces le voy a juntar acá, fíjense, le voy a llevar desde acá arriba hasta acá. Pero ¿cuál era la característica? Acuérdense del brillo. Necesitamos que para que algo brille sea negro. Y en este caso teníamos que es de color blanco. Lo cual nos servía para la textura que se vea más gastada. Pero en este caso necesitamos que esté al revés. Entonces lo único que voy a hacer es que en este de aquí también voy a abrirme un poco más de espacio para que se vea mejor.
Ya nos comenzamos a llenar de un chorro de nodos. Entonces en este aquí voy a colocar también un color ramp, ¿no es cierto? Converter color ramp. Y le voy a invertir. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es esto de aquí. Voy a comenzar a templar también. Necesitamos que ahora esto sea de color negro, exactamente como esto de aquí. Necesitamos que esto sea de color negro. Y esto, como lo estamos mezclando con un mix con nuestra textura de rugosidad o de especularidad inicial, necesitamos que pase a través. ¿Sí? Entonces fíjense que si le pongo en 1 no está pasando. Por lo tanto, para que pasen esos negros de aquí, que es lo que necesito, le voy a colocar en el modo de fusión multiplicar. Y fíjense que ahora sí, este mapa de especulares está haciendo exactamente lo que yo quería, que está haciendo más brilloso en las partes gastadas también. Quizás si está demasiado, puedo también hacerle que reducirle un poco de acá. Fíjense lo que estoy haciendo. Y fíjense cómo ahora el metal, tenemos ya tres elementos principales, que era el relieve con el normal map, la especularidad, ¿sí? Y también tenemos los gastados de los bordes, que va a hacer que se vea esto muchísimo mejor. Luego, para darle un mejor acabado a esto de aquí, también puedo irme a mi vista lateral y voy a colocar un pequeño sinfín para que la luz se vea también mucho mejor. Dar unos cortes para luego poder colocar el modificador Subdivision Surface. También voy a colocar aquí un Subdivision Surface. Le voy a poner en Smooth y le voy a rotar también esto hacia acá arriba. Ya. Puedo colocar también un material a este piso para que se vea mucho mejor también. Un material tipo Principled. Y le voy a aumentar a metálico también para que sea más oscuro. Con más oscuro también. Se está viendo mucho de mis luces. Voy a ponerle metálico. Y la rugosidad bajemos un poco también para acá. Y podría hacerle más oscuro este de aquí para que podemos hacerle. Ya solo comenzar a jugar un poco con lo que tenemos aquí de los valores para que se vea mejor este render, pero en general ya tenemos lo que queríamos, que es, pues vamos a especular, nuestra textura de metal aquí en estos pies de robot, utilizando mapas de normales, utilizando el pointiness para hacer que los bordes se vean más gastados, y utilizando también la especularidad, mapas especulares, mapas de normales, y utilizamos el Texture Atlas también para que se vean todas nuestros UVs, se junten y sea mucho más fácil todo este procedimiento de aquí. Luego voy a hacer un render y subir una imagen un poco en mejor calidad, pero aquí podemos ver ya que rápidamente podemos hacer un texturizado que se vea realista. También podríamos jugar un poco más con los nodos y meterle quizás en algunas partes un poco de óxido, que estén en ciertas partes también más gastadas que otras, pero simplemente ponernos a jugar con los nodos. Ahorita les he enseñado unos nodos básicos que les puede servir para texturizar metal, pero pueden seguir experimentando dependiendo de qué tipo de textura de metal quieran conseguir. Entonces espero que les haya sido útil este tutorial. Ya saben, pueden escribir acá al canal de Guerrilla Blender cualquier comentario o sugerencia. Suscríbanse igual si es que les gustó el tutorial. Espero poder subir, no he subido tutoriales de hace tiempos, pero espero poder subir un poco más de estos días.
Mi nombre es Carlos Sosa. Recuerden que pueden ver mis trabajos en mi web, que es www.carlososa3d.com, o también en mi página de Facebook, que es Carlos Sosa 3D. Y nos vemos en el siguiente tutorial.